Entonces, ese es el mensaje. Vamos a tener a Donald Trump manoteando la mesa por lo menos los próximos 4 años, si no es que tiene un tercer término como el que está amenazando, con el que está amenazando, y ayer nos dijo, antier nos dijo, voy muy en serio con eso de que me puedo reelegir una ocasión más. Entonces, va a estar la tensión ahí. Yo ya creo que el gobierno de... Perdón, sí. Tu café. Es gracias. Que se va a enfriar. Sí, con razón sentía yo pasos en la azotea. Esos son otros, sí. Las sombras. Esos son otros. ¿No? Entonces, pues ahí es donde creo que ya falta algo más. Ya estuvo bueno de Holgoyos y estuvo bueno de salvamos el día, ¿no? Salvamos el día porque logramos brincar otra amenaza. Ya es el momento de que el país empiece a hablar de la política industrial que vamos a llevar a cabo frente a esta nueva realidad y sobre todo cuáles van a ser los planes de apoyo. Es el momento, por ejemplo, de hacer deducible el impuesto sobre nómina, el ISR para compensar el efecto de los aranceles. Es el momento de revisar el impuesto sobre autos nuevos para alentar el mercado interno. Hay muchas estrategias que puede seguir el gobierno de la República que efectivamente le van a costar en el bolsillo. Va a haber menos presupuesto, pero vale la pena porque compensas la pérdida de ingresos que van a tener los aranceles con respecto a una industria que es muy importante. Puebla, por ejemplo, que tiene ahí una planta automotriz, varias plantas automotriz que le dan empleo a mucha gente, pues pueden resentir en términos de pérdida de empleos por el encarecimiento de los productos, se puede resentir socialmente. Entonces, ya es momento de que la presidenta deje los eventos en el Zócalo, se siente con su gabinete económico y hable de los incentivos, de los apoyos. Una función importante del gobierno no es solamente cobrar impuestos y redistribuir esos impuestos a través de bienes y servicios públicos. Hay que promover economía, generar condiciones para que se detonen mercados, para que venga la inversión, también para que se genere innovación, que se genere tecnología, que se atraiga tecnología, y ahora ya tenemos una realidad. Yo creo, lo dicen los expertos, no vamos a tener paz comercial en los próximos años. López Obrador, todos los expertos en Estados Unidos dicen, Trump es lo mismo, pues, de repente me confundo. Todos los expertos dicen, esto es una locura, pues es una locura que avanza. Es una locura que todos los días. Es que le va a costar trillones. Un balazo en el pie. Que le va a costar trillones de pesos a los consumidores de Estados Unidos. Sí, muy probablemente le va a costar trillones. Pero no es la lógica económica lo que está moviendo a Trump, es la lógica política. Trump tiene una narrativa que es, digamos, muy persuasiva en ciertos sectores sociales que quedaron retrasados o vulnerados en los últimos años, sobre todo por la expansión del comercio global. Ese Midwest americano, que antes tenía un trabajo que te explicaba existencialmente, es decir, un trabajo que te permitía crear, que te daba una rutina, me levantaba temprano, voy a la fábrica, termino de mi jornada laboral, me voy, se compraban unas cervezas, se iban a su casa, se ponían a ver la tele, y eso permitía que sus hijos pudieran ir a la escuela, pudieran ir a la universidad, y en lugar de ser un obrero más, pudieran ser gerentes o pudieran ser abogados, el llamado ascensor social. De pronto desaparecen las fábricas, más que por el efecto de localización en otros países, por el efecto de la automatización. Pues la automatización explica la sustitución del trabajo. Entonces, esas empresas, esas fábricas ya no están. Y de pronto... Pero está esa mano de obra. Está esa mano de obra que además es una mano de obra que gasta, que recibe apoyos, pero se atrofió el ascensor social porque ya no tengo un trabajo que me dignifique, un trabajo que explique mi existencia, y además mi hijo ya no tiene, o mi hija ya no tiene la posibilidad, ya no tiene la ruta abierta para poder ser mejor, vivir mejor que sus padres. Terminan de gerentes en un McDonald's, si bien les va, o conductor de Uber. Eso que se rompió, y súmale el crecimiento de las adicciones en esos lugares. Entonces, Trump junta esas dos cosas. Se llevaron los chinos y los mexicanos tus empleos, los empleos que te dan razón existencial, y al mismo tiempo nos están inundando de drogas. Entonces tú ves los pueblos desolados en el medio oeste americano,
y encuentras que esos son los males que la gente resiente. Llega Trump y dice, se acabó. Regresan las fábricas para que tú tengas trabajo y vamos a acabar con las drogas que están matando. Y fortaleces la clase media. Y fortalecer a las clases medias con reducción de impuestos. Y además, fíjate cómo construye Trump el tema de los aranceles. Es que no es justo que nos lleguen más productos de los que mandamos, la famosa balanza comercial. Vamos a compensar la balanza comercial. Pues, ¿qué significa una balanza comercial negativa? Es decir, que Estados Unidos importe más productos de los que exporta. Pues que está gastando más, que sacrifica ahorro, es decir, que la gente está consumiendo. No es un tema de que el mundo está inundando de productos, es que la gente está gastando. Claro. Y eso tiene que ver también con las condiciones socioeconómicas de los americanos. Entonces son muchas variables. No vamos a tener paz comercial en los próximos años. Ya es momento de que la presidenta se ocupe del mercado interno y de las condiciones básicas de certeza, de producción, de competitividad para que México pueda sortear pues algo que va para largo, ¿no? Algo que va para largo. Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, la presión de algunos inversionistas, empresarios, etcétera, ¿no va a dar marcha atrás a la intención de Trump? Vamos a ver. Al final de cuentas, los aranceles son pérdidas de utilidad, ¿no? Son costos adicionales. Son costos. Entonces, los perdedores de eso van a reaccionar. Algunos, justamente por esa razón, insisten, Adela, en que es necesario establecer medidas de represalia comercial para, digamos, sublevar políticamente a ciertos sectores. Pone el ejemplo de lo que se hizo en la ocasión anterior que le tocó a Felipe Calderón. Bueno, ponles un arancel al algodón para que justamente los electores, las bases de presión de los lugares donde se produce algodón, le exijan a sus representantes, oye, pues ya párale con los aranceles para que me quiten el que tengo yo. Eso es una lógica básica, que por cierto es lo que está siguiendo Canadá con respecto a Estados Unidos. México, la presidenta ha decidido negociar más que reaccionar. Es decir, es asumir el golpe y seguir insistiendo en ir conteniendo un poco la expansión de la lógica arancelaria. Y está entregando cada vez más agenda en seguridad y migración, en fentanilo, migración, colaboración en contra del crimen organizado, en fin, lo que ya sabemos que está en la mesa de al lado de lo comercial. Ella se ha resistido a reaccionar en eso. ¿Hasta cuándo? Hay que verlo. Si es cierto esto, que el 50% de los productos que van a Estados Unidos, el producto mexicano, incluido el tequila o los refrigeradores, si el 50% está pagando aranceles, pues ahí va a haber un daño a la economía. Ya estamos, Adela, en recesión técnica. O sea, técnicamente el país ya está en recesión. 2 trimestres consecutivos sin crecimiento. Si a eso le agregamos el efecto de los aranceles, se puede complicar la economía en los próximos meses y podemos pasar a un escenario doloroso, sobre todo con el nivel de gasto que tiene el gobierno, con el nivel de endeudamiento que ha acumulado, no solamente por Pemex, CFE, sino por el gasto, el déficit presupuestario, en fin, muchas variables, está encareciendo la deuda. Entonces tenemos muchas variables que en una recesión con una amenaza comercial arancelaria pues puede ser un cóctel perfecto que nos ponga en circunstancias económicas muy difíciles. Entonces ya tiene que venir el plan, el famoso, no sé si le va a llamar plan de rescate o alguna cosa tiene que inventarse, pero que le diga al país que vamos a tener pues ciertos alicientes, ciertos remedios, ciertas condiciones, ciertos impulsos para promover nuestra economía en un entorno. Y que nos digan la verdad. Y que nos digan la verdad, que nos vamos a enfrentar, porque tampoco han sido. Nos amanecemos con esto de, bueno, hoy es un día más sin aranceles generalizados. Oye, pero pues ahí llevamos ya varios meses con los aranceles en el acero, ¿no? Que explica una buena parte del costo de producción de los vehículos, por ejemplo. Entonces es el momento. Ojalá escuche la propuesta que hizo el PAN, que se siente a revisarla, puede tomar algunas ideas, o bien ya presentar su propia política de fomento a la economía mexicana en este contexto
de cierre de fronteras, de limitación al comercio global. Ve la manera tan interesante con la que se están empezando a acercar países antes antagónicos, por ejemplo China, sí, Corea, claro, del Sur. Entonces ahí empieza a haber ya polos regionales que están siendo empáticos por las condiciones que está imponiendo Trump, que nos puede llevar a un mundo en el que Estados Unidos esté, digamos, como el cuetero y polos regionales muy bien construidos resistiendo juntos a esta amenaza. Ahí está, por ejemplo, Europa. Aquí en México, aquí en América Latina sí se requiere también una estrategia para eso, una estrategia regional. Cuando hablas de los huesos del Temec, ¿significa que estamos asistiendo a los funerales del Temec? Mira, yo creo que el Temec no va a terminar. Los huesos me refiero a que es lo más, sí. Lo esencial del Temec. O sea, no está respetando pues, los productos que pues, no tienen competencia ya, para decirlo pronto. Pero ahí está la industria automotriz. Trump le preocupa la huella industrial que viene de China. Es decir, que si pasan un coche, un vehículo, partes de ese... Vienen de otros lados. Entonces, oye, eso no es justo. Tiene la huella de China. Tiene la huella de China. Aquí quedamos que la huella debe ser mexicana o norteamericana. No me sustituyas la huella con productos chinos. Me estás metiendo por el lado del Temec productos que no vienen de nuestro ecosistema comercial. Entonces, es por ahí, aumentar la cantidad de insumo de Norteamérica en lo que se consume en Estados Unidos. Digo los huesos porque estamos fundamentalmente en el mínimo de colaboración comercial, en el mínimo. Están discutiendo si este producto entra o no, estamos en el mínimo. Es inevitable la renegociación, está planteada para el año que entra. Yo no lo digo como pues, pensando en voz alta, como se dice por ahí, si no vale la pena México acelerar la renegociación. Pues de una vez, ¿no? Creo que no va a ser fácil por la razón de que Canadá está en elecciones, pero creo que México ya debería estarse preparando para la negociación, que ya, insisto, está pactada, así lo firmó López Obrador. En el 26 viene una revisión, no se llama renegociación, se llama revisión, pero de la revisión puede surgir cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, ahí está la parte de aranceles. ¿Qué temas traemos? Lo de Cuauhtémoc Blanco ya lo hablamos aquí. Cuauhtémoc Blanco ya lo platicamos, un despropósito ahí lo que hicieron. Morena de nueva cuenta le queda de ver a la gente. No era exonerar o culpar o inculpar a Cuauhtémoc Blanco, era iniciar un procedimiento que está pidiendo una fiscalía. Este pretexto de que la fiscalía integró mal, pues una cosa que no le toca calificar a la Cámara. A la Cámara le toca calificar si había motivos o no para que el Ministerio Público inicie un procedimiento ante un juez. Yo creo que en eso se equivocó gravemente Morena. Muestran un poco cuáles son sus prioridades. No les importan las víctimas, no les importan las mujeres. Lo único que les importa es la protección, la impunidad de uno de los suyos. Yo creo que ahí está eso. Vamos a ver si el Ministerio Público de Morelos vuelve a presentar. Es lo que correspondería, ¿no? Es lo que correspondería. La decisión de la Cámara, que fue una decisión únicamente de procedimiento, es decir, esta solicitud es improcedente, devuélvase, puede hacerlo por esos delitos o por otros, puede regresar. Vamos a ver si la Fiscalía de un estado gobernado por Morena regresa después de esta decisión de la Cámara a plantear de nueva cuenta el desafuero. La semana que entra, Adela, empezó desde hace ya una semana. Está el tema de los biométricos. Yo quisiera tratar de explicar qué está en juego. Históricamente, por la desconfianza estructural de nuestra democracia, nuestro sistema político, no hemos querido como país entregarle al gobierno los datos esenciales de las personas, que son tus huellas, los datos del padrón electoral, tus biométricos. Iris, huellas. Exacto, todo eso que... Y hemos dicho que lo maneje el INE para efectos de nuestra identidad político-electoral, para ir a votar. Se ha discutido muchas veces si se puede crear una cédula de identidad.
si se hizo un programa incluso para crear un mecanismo de registro poblacional para los niños, pero las oposiciones en esos momentos, específicamente la izquierda, se ha opuesto a que el gobierno tenga los padrones electorales, los padrones de las personas, el registro poblacional de las personas. Se ha avanzado tímidamente, se digitalizó el registro civil, se inventó la CURP, se han tratado de hacer cosas. Ciertamente un país... ¿Qué es el registro de la población? ¿Quién es quién? ¿Quiénes somos y dónde estamos? Cualquier país civilizado, decente, tiene un mecanismo de identidad. Cualquier país, desde que nace hasta que muere una persona, sabemos quiénes son y tenemos algo con que identificarnos. En México nos identificamos hasta que cumplimos 18 años, porque necesitamos una credencial de elector, porque si no, no hacemos un trámite en el banco. Nada. O no podemos sacar una licencia, etc. Pero de 0 a 18 años, literalmente solo existimos por un acta de nacimiento y los niños que tienen pasaporte ya les ponen sus rostros y ya tienen una manera. Por eso también ahí está el mercado de robo de niños, las cosas que pasan en este país. En términos de seguridad, Adela, pues es muy difícil que la autoridad tenga el registro, las huellas, los antecedentes de personas. Solo las bases policiales se han ido construyendo a lo largo del tiempo. De bote pronto se abre esta discusión, y se abre esta discusión de la peor manera. Primero, después de la desaparición del INAI, que era el órgano constitucional autónomo que se encarga de proteger datos personales. Ya el INAI entregó y transfirieron esa función a una secretaría del gobierno federal encabezada por la que antes cobraba impuestos, ¿no? Entonces, primero, ya no existe una institución que proteja tus datos personales. Por el otro lado, en lugar de crear un modelo que nos dé certeza sobre cómo van a usar nuestros datos, un modelo con controles judiciales, con controles democráticos, con controles legales, en lugar de eso nos pasan una bolita rápida en dos iniciativas, una en la famosa iniciativa de leyes de inteligencia y la otra en las leyes de desaparición, o para combatir la desaparición. Y ahí prácticamente lo que dicen es, todas las bases de datos públicos y privadas van a caer en manos del gobierno. El INE tiene que mandar los datos biométricos del Registro Nacional de Electores para que en algunas áreas del gobierno, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública o el área de datos que hicieron ahí, que no sé ni dónde está, esta agencia de datos que crearon ahí, que encabeza el señor Merino, y algunas otras dependencias tengan acceso sin controles a toda tu información. Actos biométricos, tengan acceso, por ejemplo, a la huella que va dejando el teléfono celular según dónde vas, a las interacciones que tienes según tu teléfono, si le pones todo eso que se va registrando alrededor de tus hábitos de utilización de los teléfonos. Si una persona, una empresa tiene una base de datos, se la tiene que entregar al gobierno, se la tiene que dar al gobierno. En fin, de pronto, una serie de dependencias del gobierno federal, sin controles, insisto, tiene toda nuestra información y sin un ápice de rendición de cuentas. Nada. Lo hacen a través de una reforma legal, no es una reforma legal, sin las garantías de cómo van a usar nuestra información. Ya vimos a este gobierno en la mañanera revelando datos fiscales que son confidenciales de adversarios y críticos políticos. Ahí están desnudando sus transferencias, desnudando de dónde reciben ingresos, cuánto pagan de impuestos. Los hemos visto. La gran pregunta es si en este contexto, con estas prácticas que se han ido normalizando, es prudente, y sin controles, es prudente que de pronto toda nuestra información quede en manos del gobierno. En algunos lugares, por ejemplo, el registro facial se utiliza para ir ubicando con las cámaras dónde están las personas, sí, los que van a protestar. Es decir, ir ubicando personas que están haciendo algún acto de contestatario frente al poder. Ahí están los casos en China y en algunos lugares.
Yo no me peleo ni discuto que el Estado, una de las fortalezas que debe tener el Estado es la capacidad de identificar quién nos hace daño. Y que si yo encuentro un cuchillo y el cuchillo tiene unas huellas, pues que las huellas nos lleven a un delincuente y que podamos resolver eso. Que si encontramos un rastro de ADN, cuando estamos en una fosa buscando un desaparecido, ese rastro de ADN en un banco de muestras me lleve a una identificación positiva de un familiar, etc. Yo creo que eso es la decencia más básica del Estado, que pueda saber quiénes son los ciudadanos a los que protege y quiénes son aquellos que lastiman y dónde los podemos encontrar. Claro, Es esencial. Lo que a mí me angustia es si a este gobierno, con lo que ha desmantelado, con las prácticas que lo definen, este gobierno merezca. Debe haber en cualquier, insisto, país decente, un equilibrio entre orden y derechos, entre el imperio de la ley y la protección de las libertades. Ese es el secreto de un Estado democrático. Yo dejo la pregunta en la mesa. Ustedes, por ejemplo, a los que nos ven, ¿ustedes le cederían el acceso a los datos personales al gobernador Rocha? Al que decimos que tiene vínculos con el crimen organizado, a ese gobernador Rocha, ¿le vamos a dar la posibilidad, el acceso de nuestros datos personales? Porque no nos dicen cuáles son los controles, la compartimentalización, quién es responsable, quién es cómo. Hoy en día, para que tengan acceso a cierta información sensible a las personas, tienen que ir ante un juez. Y el juez revisa que tenga méritos la solicitud, la petición, y si no, no. Se supone que no. Existe un INE que cuida la secrecía y la integridad de nuestros datos. De pronto todo eso lo borran y pues venga a la fiesta y tener en manos de unos servidores públicos que no sabemos quiénes son, que no rinden cuentas ante un juez o ante la representación política, que van a poder saber todo lo que hacemos, todo lo que comemos, todo a quién le hablamos, a quién... ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? ¿Con quién nos juntamos? Etcétera. Es muy grave, y muy grave. Y aquí no es regatearle al gobierno ningún instrumento. Y que haga esa labor, pero... Ningún instrumento que haga más eficiente y eficaz el combate al crimen y sobre todo resolver el drama de los desaparecidos. La pregunta es si a este gobierno se le puede tener la confianza de administrar, de usar lo más sagrado que tenemos las personas, que es nuestra privacidad.